Bueno, esta primera presentación es como lo que yo les decía, es presentar el Centro de Referencia Nacional de Grandes Quemados, WAP, en Santiago. La red de grandes quemados adultos en este momento tiene 4 centros de referencia. De norte a sur sería Iquique, que está partiendo con grandes quemados graves. Luego en Santiago tenemos a WAP. Nosotros vemos pacientes catalogados en graves, críticos y sobrevida excepcional. Luego está Concepción, Gran Benavente, que ve pacientes graves y críticos. Ellos son un centro que ve adultos y niños. Y está en Puerto Montt, Reloncaví, que ellos ven pacientes también graves. Hasta ahora, esta es la manera en que está articulada la red. Bueno, para empezar, lo primero que yo quería mostrarles es un video para que conozcan un poco la posta central y conozcan nuestro lugar de trabajo. A mí me hubiera encantado estar ahí y poder conocer el hospital de Iquique y conocer las instalaciones y dependencias, porque yo creo que eso hace muy importante la idea que uno tiene de los lugares. Así que le voy a dejar este video. Este es un video que se hizo durante la pandemia COVID. Es un video que probablemente también va a ser muy significativo para ustedes, del punto de vista de cómo nos ha tocado trabajar duro durante estos últimos meses, pero también en las imágenes se va viendo la posta y se va viendo también las UCI, se va viendo nuestro UPC de quemado, la UPC Vales, las dependencias donde nosotros normalmente trabajamos y atendemos a nuestros pacientes quemados. Somos parte de la historia de Chile. Hemos estado presentes en las principales tragedias de nuestro país. Y también en los grandes cambios. El comunicado que les voy a entregar se refiere al paciente que ingresó a la unidad de emergencia. Pero a lo largo del tiempo hay algo que hemos mantenido: un constante espíritu de servicio. Una vocación a toda prueba. Y lo más importante, el compromiso con nuestros pacientes. Y pese a que nuestra historia comenzó en 1911, en una vieja casona de calle San Francisco, ...109 años después, son ustedes los protagonistas de uno de los desafíos de salud más grandes del último siglo. Creo que más que el desafío técnico, el verdadero desafío de la pandemia fue personal. Creo que la pandemia la sacamos de la mejor forma posible gracias al equipo de salud. No nos podemos saludar como lo hacíamos antes, de abrazarnos. Yo con mi familia, con mi hijo, no puedo hacerlo. Entonces, eso se echa de menos. Han sido jornadas extenuantes, lejos de familias y amigos. Pero nunca, nunca hemos dejado de estar ahí, día o noche, con frío o con calor. Cambiamos, nos reinventamos, seguimos creciendo para dar lo mejor de cada uno. Innovamos e intentamos dejar en lo más alto el espíritu del Hospital de Urgencia Posta Central.
ese orgullo y esa energía que solo sienten quienes se han formado en estos pasillos. La posta tiene un gustito especial, porque acá la gente con la cual uno se rodea y que trabaja tiene un concepto muy especial de lo que es la vida. Y no, o sea, energía absoluta, pasión por todos lados, dedicación, también profesionalismo. Los cabros son tremendos. Yo estoy sumamente orgullosa de pertenecer a la Posta Central, me declaro Posta Lovers, estoy feliz de pertenecer acá en realidad. Técnicos, enfermeros y enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, auxiliares, doctores, kinesiólogos, terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos y administrativos. Son el capital más valioso que tiene la Posta Central. Y es por ustedes que somos lo que somos. Un hospital de excelencia y con atención de calidad. Muchas gracias, me devolvieron la vida. Siempre se habla mal del servicio público y yo puedo dar fe de que el servicio público ha sido de excelencia. Se nota vocación, la gente está al servicio de uno. Lo que desea es que uno se recupere y que llegue a la etapa que estoy llegando el día de hoy yo, que es irse de alta y bien a su casa. Estuve hospitalizado. Quiero agradecer en este día a todos ustedes, a todo el personal de la Posta Central. Aquí está el corazón que es mío, ahora es de ustedes. Gracias a cada uno por su entrega y por su profesionalismo en estos meses de pandemia. Sabemos que el camino que nos queda aún es incierto, pero esperamos que su espíritu sea un ejemplo para las futuras generaciones y que juntos logremos construir un sistema de salud más justo y más equitativo. El Hospital de Urgencia Posta Central cumple hoy 109 años de historia y es gracias a ustedes. Bueno, ese video era un poco para simbolizar el espíritu de todas las personas que trabajamos en el servicio público. Y que yo estoy segura de que ustedes en Iquique tienen probablemente el mismo corazón y las mismas ganas de salir adelante, de hacer las cosas por los pacientes. Y ahora este desafío que es convertirse en un centro de referencia nacional de grandes quemados, lo van a tomar con el mismo corazón y con el mismo espíritu que probablemente lo hacen con todos sus pacientes. Entonces un poquito de historia, ya que ustedes también van a entrar en nuestra historia. Los quemados siempre ha sido un problema relevante en salud pública. El quemado es un indicador de desarrollo de un país. A medida que un país es más desarrollado, tiene menos accidentes de este tipo. Nosotros, antes del 2004, cuando se crea el GES, y antes del 2007, que se incorporan los grandes quemados al GES, nosotros teníamos algunos estudios estadísticos que nos indicaban cuál era nuestra tendencia en grandes quemados. Tenemos un estudio publicado en el 2004, en una revista de impacto mundial, que es el Burns, donde se ve que la tendencia desde el año 50 hacia el 2000 iba a la baja, sobre todo en el grupo de los niños. Pero en el grupo de los adultos, llamado adultos mayores, ya sobre 60, 65, se mantenía en el fondo, si bien había pequeña disminución, se mantenía en el fondo las tasas elevadas. Los países desarrollados, la tasa de letalidad de los quemados es de 2.1 por 100.000 habitantes. Nosotros, en general, nos mantenemos en tasas de sobre 4, 4,5 por 100.000 habitantes. O sea, todavía nos falta trabajo para llegar a las tasas de países desarrollados. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que en el 2007 se incorporó el GES y se generaron en el fondo criterios para determinar un paciente ser GES o no en el gran quemado. Y eso nosotros trabajamos con el índice de gravedad de Garcés, mayor de 70 puntos, con quemaduras AB o B, dérmicas o profundas sobre un 20%, en pacientes mayores de 65 años,
consideramos un 10% o más de quemaduras térmicas o profundas cuando existe lesión de vía aérea, injuria inhalatoria, aquellas quemaduras eléctricas de alta tensión. Nosotros en general en adultos lo que vemos es alta tensión, en niños es más frecuente ver baja tensión por la corriente domiciliaria, quemados politraumatizados, quemados con patologías graves asociadas. Eso es lo que dice el GES hoy en la guía del 2016. Hay ciertas circunstancias que muchas veces a ustedes les va a tocar y aparecen muchas veces como sospecha GES, aquellas quemaduras en zonas especiales. Si bien en la primera guía del 2007 aparecía dentro de los criterios, hoy no aparece. Lo que uno hace es un acápite en que aquellas quemaduras profundas con riesgo de secuela funcional en zona especial se considera GES. Una quemadura dérmica, aunque sea una zona especial, no es GES, ya que bien manejada no debiese generar secuelas. Entonces esta es nuestra red. Ahí tenemos en el norte Iquique, a centro norte Santiago, Concepción, Gran Benavente, y en el sur Puerto Montt, Reloncaví. Esta es nuestra red pública, que yo como les contaba está dividida en el fondo, tiene un aspecto geográfico, pero también un aspecto en relación a la complejidad, siendo UAP el centro que tiene la atención de todos los pacientes sobre vida excepcional del país, más los graves y críticos de gran parte de las regiones del país. Ahora Iquique, ustedes parten con los pacientes de Iquique, de considerados graves, Concepción ve graves y críticos, Puerto Montt ve graves, así que dentro de toda la gran cantidad de grandes quemados anuales, que son cerca de 400 actualmente, probablemente cerca del 70 a 80% los vemos nosotros en UAP. ¿Y cuál es nuestra historia como UAP? La unidad de quemados en la posta central fue creada en el año 69 por el doctor Mario Garcés, el mismo doctor que creó el índice de Garcés, ¿ya? Inicialmente era una unidad con un enfoque absolutamente quirúrgico, no era una unidad como las que se conocen hoy de grandes quemados, que son unidades de paciente crítico. Cuando empieza el GES, se determina que la unidad de quemados va a ser el centro de referencia nacional, uno de los centros de referencia nacional, y eso derivó a que hubo que hacer algunas remodelaciones a nuestra estructura, y así tenemos que en el 2008 se inaugura en el fondo la unidad como la fotografía que ustedes pueden ver, donde son box individuales, con una unidad de paciente crítico, que es lo que hoy por hoy hace ser que uno sea una unidad de grandes quemados. Y este es nuestro UPC. Como ustedes ven, va cambiando un poquito la pintura, pero básicamente en nuestra área de UPC tenemos 10 box, todos de aislamiento. En la foto inferior ustedes pueden ver cómo se ve un box en su interior. Si bien son box individuales, no cuentan con un espacio de metros cuadrados ideal. Si somos bien honestos, si ustedes pudiesen hacer una unidad y tener más espacio en cada box, eso es lo ideal. Esta es la UTI nuestra. Nuestra UTI está en estos momentos conformada por 2 salas de 4 camas cada una, sin aislamiento, y 3 salas con aislamiento. Esta es la zona de UPC Vales. La torre de UPC Vales es la torre nueva que se inauguró el año pasado. Tiene un UPC con 23 box, todos de aislamiento. La verdad que estos box sí tienen un muy buen metraje cuadrado, tienen un muy buen espacio, que permite en el fondo manejar a los pacientes en todas las distintas posiciones que uno necesita. Tiene espacio suficiente, por ejemplo, para introducir máquinas de diálisis y todo lo que el paciente requiere, cuidando en el fondo de también todo lo que tiene que ver con las precauciones de contacto. Estos son nuestros quirófanos. Nosotros tenemos un quirófano en el área de quemados, en nuestro piso, y también operamos en el área de quirófano central de Torre Vales. Entonces ahí ustedes pueden ver en una parte de verde, es cuando nos vestimos, estamos en nuestro quirófano de quemados. Cuando estamos en azul es porque estamos en quirófano Vales. Entonces ahí ustedes pueden ver el equipo, siempre equipos grandes, siempre equipos multidisciplinarios, siempre trabajando muy unidos, muy compenetrados en lo que estamos haciendo.
nuestros enfermeros de pabellón, anestesistas, nuestros arsenaleros, nuestros TENS, los auxiliares de servicio, los cirujanos. La verdad que el trabajo en quemados es así, es en equipo. Si no hay un equipo de verdad cohesionado, no, es como una coreografía. Todos tienen que saber sus pasos y bailar juntos. Y en la otra fotografía ustedes ven en Torrevales, ahí está una cirugía multiequipo. La verdad que ahí tenemos la suerte de poder operar y hacer microcirugía. En esta cirugía estamos con el equipo de traumatología y con neurocirugía, haciendo una reconstrucción compleja en una mano gravemente lesionada en una paciente quemada. ¿Y cuáles han sido nuestros resultados? Porque eso yo creo que es lo más importante de transmitir. O sea, cuando nosotros partimos la experiencia del GES antes del 2004, la mortalidad global de los pacientes grandes quemados en Chile llegaba a un 40%, la mortalidad global. Y si esa mortalidad la dividíamos en grupos, la mortalidad de los pacientes en sobrevida excepcional era incluso sobre un 90%. O sea, era una mortalidad altísima. Y probablemente, hasta el día de hoy, esa es la mortalidad por la cual la mayoría de las personas en el país persiste y muchas veces cree que no se puede hacer nada por estos pacientes. Cuando se parte el GES y se hace un primer estudio para ver los resultados, se toman pacientes del 2006 al 2010, ustedes pueden ver que los pacientes catalogados como leve, mortalidad de un 0,8, moderado 1, los graves ya tienen mortalidades de 8,4, críticos 37 y sobrevida excepcional 70. O sea, de un 90% más ya fuimos bajando a un 70%. Esto es lo que se veía en los primeros años de experiencia dentro de un centro de referencia con un OPC. Cuando bajamos un poquito al 2015, 2017, nosotros vemos que por un lado los egresos empiezan a aumentar. Cada vez vemos que estamos dando más y más pacientes de alta. La edad media en general se mantiene cerca de 50 años. Esto es un concepto importante que ustedes también ya probablemente lo manejan, pero cada vez va a ser más familiar. El peso medio de GRD, o sea, grupo relacionado a los diagnósticos. En general, los pacientes grandes quemados son los pacientes que tienen mayor peso GRD del sistema público. Probablemente se compara a hospitales ultra especializados como son el Instituto de Neurocirugía aquí en Santiago o el Instituto del Tórax. Son los pacientes, por lo tanto, más caros, de más larga estadía, y eso es algo que uno tiene que tener muy claro cuando empieza a trabajar con estos pacientes. Las estancias medias en general son de 40 días, y acá por lo menos lo que ven ustedes como éxitos, que se refiere a la mortalidad, cerca de un 10%. O sea, ya la mortalidad global al 2015-17 estaba llegando a un 10%, cuando tenemos como punto de partida un 40%. ¿Y qué otras cosas han pasado en el tiempo? Hasta el 2017, nosotros nos manejábamos y conocíamos los pacientes grandes quemados por fax, después mail, que nos iban llegando de los distintos lugares de Chile y nos iban contando si tenían un paciente y qué características tenían. Después del 2017 empezamos a trabajar con el RNQ. El RNQ, en el fondo, es una sigla de Registro Nacional de Quemadas. Hasta ahora ha funcionado en el mundo de los quemados adultos. Prontamente se va a incorporar también para el mundo pediátrico. La idea del el RNQ es una plataforma que nos permite tener acceso en el fondo a los pacientes grandes quemados que están en espera de un traslado. Esta es la plataforma, como ustedes ven, es una plataforma online. La persona, los distintos servicios de urgencia del país tienen en el fondo clave con el cual pueden acceder y ellos suben los datos del paciente, cargan ese paciente a la plataforma, luego nosotros recibimos alerta, los centros de quemados recibimos una alerta que nos permite verificar el caso. Nosotros vemos el caso según los antecedentes que nos han puesto, las fotografías que suben, y nosotros con eso validamos o rechazamos un caso. Es súper importante aclarar que la plataforma RNQ es una herramienta que nos sirve a nosotros, a los centros de
de referencia para gestionar nuestros casos y nuestros traslados. Pero es una ruta paralela a la ruta del GES, desde el punto de vista administrativo y del punto de vista legal. Lo que vale es en el GES en la creación del IPD y la orden de atención. Y una vez que eso se genera, los plazos empiezan a correr para hacer el traslado del paciente antes de las 72 horas. Entonces, la plataforma, muchas veces pasa, que hay un paciente que lo informan en plataforma, pero atrasado, pero ese paciente ya tiene un IPD creado, una orden de atención creada días antes, entonces uno ya parte con un atraso en la entrega del tratamiento. Esas son cosas que les van a ir pasando y que evidentemente uno tiene que tratar de ir solucionando, ¿ya? Pero lo importante es saber que la plataforma es eso, es una plataforma en la cual uno se entera de los pacientes, gestiona los traslados, pero la vía legal, la que te va a exigir, en el fondo, cumplimiento, no es el RNQ, es el SIGES, es el IPD, es la orden de atención. Entonces, así es como se ven los casos. ¿Y qué ha pasado después? Cuando nosotros incorporamos el RNQ también nos empezó a dar más datos acerca de los pacientes, y nosotros pudimos empezar a comparar qué ha sucedido evolutivamente. Y así si comparamos el trabajo que se publicó en el año 2012 con pacientes hasta el 2010, versus un año, desde el julio del 2017 a julio del 2018, ya posterior al RNQ, con 141 pacientes ingresados, tenemos que la edad promedio de nuestros pacientes GES FONASA se mantiene en 47-49 años, que la mayoría son hombres, sobre un 60% de los pacientes quemados son hombres, que la superficie quemada en promedio es de un 25%, que la injuria inhalatoria ha aumentado, antes lo teníamos consignado en un 22%, actualmente es casi un 40% de nuestros pacientes, además de la quemadura cutánea, tiene la injuria inhalatoria. Dentro de los mecanismos sigue siendo lo más frecuente el fuego, posteriormente escaldaduras, quemaduras eléctricas en general, no llegan a un 6%, al igual que en las distintas series internacionales. Quemaduras químicas, un 1% o menos, eso es muy parecido a las series internacionales, lo que sucede con nuestros pacientes. Y algo importante que antes no lo conocíamos, y que ahora lo vemos por el RNQ, es el sobrepeso. Tenemos que sobre el 70% de nuestros pacientes quemados tienen sobrepeso u obesidad. Y eso es algo muy importante, porque la obesidad no solo nos altera un poco la manera en que nosotros medimos la extensión, sino que también va a influir negativamente en la evolución de ese paciente de todo punto de vista, del punto de vista de profundización de sus quemaduras, del punto de vista de complicaciones durante la hospitalización, ya sea mayor índice de problemas restrictivos respiratorios, todo lo que tiene que ver con la reanimación de volumen, infecciones, todo lo que es el cuidado y gestión del cuidado con aparición de lesiones por presión, etc. Entonces, la verdad que en estos momentos nosotros vemos cada vez una población más difícil y más compleja de tratar. El índice de Garcés promedio nuestro está en el crítico, 104, y el APSI, que es en el fondo una escala de pronóstico internacional, 7, o sea, es de las más graves también. Y eso es algo importante. Nosotros en Chile, ¿verdad?, nos manejamos con el índice de Garcés, pero el índice de Garcés es un índice muy local. La idea es que nosotros podamos hacer reportes internacionales de nuestra casuística. Y para eso, nosotros necesitamos manejarnos muchas veces con nomenclatura más internacional. Entonces yo les daría también como recomendación que desde un inicio, ustedes no solo cataloguen a los pacientes con el Garcés, sino que también con APSI, para empezar a tener un idioma común, que podamos hacer trabajos científicos y poder publicar a nivel internacional. Y cuando comparamos la mortalidad, si en el año 2010 teníamos una mortalidad de un 22%, al año 2018 nuestra mortalidad global es un 10%. Acá yo quiero hacer una aclaración. ¿En qué sentido? Esta mortalidad implica solamente el grupo de gran quemado. Cuando nosotros leemos y estudiamos papers internacionales, nosotros vemos que la mortalidad global
que te presentan en los trabajos es cerca de un 2%. Pero eso involucra a toda la esfera, todo el universo de pacientes quemados. No como nosotros que solamente estamos sacando una estadística de nuestro grupo de grandes quemados, ¿ya? Entonces de mortalidad de un 22 pasamos a un 10. Antes del GES estábamos sobre un 40. O sea, hemos mejorado en estos años. Otro índice importante que también es importante de registrar es la dosis letal 50. Este también es un indicador internacional que se utiliza para medir la gestión y cómo tú vas mejorando en tu manejo de quemados. La dosis letal 50 se refiere a el porcentaje de pacientes que fallecen cuando están quemados un 50% o más. Entonces antes era de un 43%, ahora vamos acercándonos al 60%, un estándar mundial es un 70%, que es lo que presenta en cifras Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con los grupos? Si nosotros veíamos la mortalidad, por ejemplo, antes, en el grupo de graves, antes era de un 8%, ahora es un 1.9%, un 2%. O sea, que un paciente categorizado como grave fallezca en estos momentos es algo muy, muy inusual. Los críticos antes eran de un 37%, al año 2018 de un 16%. Y el grupo de sobrevida excepcional, que antes era de un 70%, hoy es de un 36%. Y esa cifra de un 36% es una cifra bastante ya buena, porque se acerca a las cifras de mortalidad que tiene cualquier paciente que ingresa a una UPC polivalente. Eso quiere decir que a lo largo de estos ya casi 13, 14 años, de ser un centro de referencia nacional, hemos mejorado bastante nuestro resultado y nuestra sobrevida con nuestros pacientes. Entonces, esto para mí es una enseñanza. ¿En qué sentido? Uno tiene que registrar, tiene que llevar tablas, tiene que tener estadísticas. Es la única manera, en el fondo, de saber si uno está haciendo las cosas bien o mal. Es analizar los resultados. ¿Y cuáles son nuestros últimos resultados? Esto es lo que yo les comentaba, quizás un poco árido todo esto de los grupos relacionados con diagnóstico, pero es la manera en que uno trabaja en los servicios públicos, es la manera en que nos van a medir, que nos mide FONASA y que nos miden los hospitales para ver nuestro rendimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos el 2017 al 2018, vemos que nuestros egresos siguen aumentando. El 2017 tuvimos 148 egresos y al 2018 183. O sea, seguimos aumentando en el fondo la cantidad de pacientes que estamos ingresando por año. Y por ejemplo, si vemos acá, lo mismo, si lo vemos comparado en grupos, vemos que en los egresos en el grupo de adultos mayores ya está llegando cerca de un 20% de los egresos totales. Y eso también es súper importante, porque también a ustedes les va a tocar. La evolución de nuestra pirámide poblacional está cambiando, las condiciones sociales de nuestros adultos mayores, la verdad que son bastante precarias, y cada vez vemos más adultos mayores que, si bien viven en un frágil equilibrio, cuando se queman, se convierten en una catástrofe porque son pacientes que no resisten el estrés de una quemadura, hospitalizaciones prolongadas, y luego, si es que sobreviven a ese evento, darles el alta también se transforma en un trabajo muy complejo, porque a veces son personas que no tienen ninguna red familiar ni de apoyo, y cada vez son más, y son pacientes muy complejos, y que van a demandar muchísima atención. Así que, así como tenemos los pacientes obesos, tenemos los pacientes adultos mayores, como dos grandes grupos que merecen nuestra atención y nuestra consideración al trabajar como centros de referencia en quemado. El gráfico de abajo muestra principalmente una distribución de los pacientes que nosotros recibimos en UAP. La mayoría, si bien viene de los distintos lugares y servicios de salud de la región metropolitana, ustedes pueden ver ahí la variedad de colores que implica que recibimos pacientes de todo Chile. Y aquí me voy a detener brevemente en que recibir pacientes de todo Chile implica también emergencia de gérmenes multiresistentes en los cuales hay que tener mucho control. Y es algo que también es una recomendación que yo les doy. O sea, desde el minuto cero, ustedes comunidad tienen que tener una muy buena comunicación con
su departamento de infecciones intrahospitalarias, con IAS, porque hay que gestionar y hay que tener estrategias para recibir pacientes cuando son derivados de todas partes del país y que han tenido ya hospitalizaciones, para evitar brotes intrahospitalarios con gérmenes muy difíciles de tratar. Y por último, este año, si bien no ha terminado, acá tengo algunas cifras para mostrarles lo mismo. Los egresos hasta septiembre ya iban en 180, o sea, ya claramente vamos a superar los egresos que hicimos en 2019. Y el peso GRD sigue aumentando. Ustedes ven, al 2018 el peso era de 4, al 19 4.2, este año ya vamos en un acumulado de 5.29. O sea, cada vez vemos pacientes más graves, más complejos, más caros para el sistema de salud. Bueno, esta charla en el fondo era, la intención era un poco introducirlos en este mundo de ser un centro de referencia nacional. Esta es una fotografía de nuestro equipo. Acá tenemos cirujanos, enfermería, residentes de intensivo, tenemos auxiliares de servicio, nuestra secretaria. Esta foto claramente era antes de la pandemia, todos juntitos, pero finalmente esto es lo que somos, y espero que haya sido una buena introducción, que se hayan quedado con varios conceptos importantes que hay que ir trabajando, y la idea es que ahora empecemos a trabajar. Así que el plan es que ahora vayamos a recibir a un gran quemado en nuestra unidad, y vamos a hacer un caso clínico tipo. Vamos a decir que vamos a recibir un paciente hombre, ya que son los más frecuentes, de cerca de 40 años, con un 35% de quemado, una explosión de gas. Entonces tenemos que recibirlo, lo revisamos en el RNQ, lo validamos, se generó el traslado, y ahora la doctora Alarcón va a recibir el paciente. O Carlos, ¿quién lo va a recibir primero?